El relato de Christian ocurre en el año de 1999, cuando se desempeñaba como garzón en una compañía de eventos para bodas y fiestas por el estilo. En una ocasión, Christian fue a la ciudad de Lebu, en su natal Chile, para desempeñarse junto con sus compañeros en un evento que se llevaría a cabo en ese lugar. Junto con sus compañeros de trabajo, se apresuró a terminar las tareas que tenían para ese momento, pues querían ir a conocer uno de los atractivos del lugar, llamado Cueva del Toro. Así que, cerca de la 1 de la tarde, Christian y sus colegas partieron rumbo a dicha cueva. Cuando se encontraban en este lugar, se toparon con un grupo de buitres que se encontraban arremolinados alrededor de algo, posiblemente el cuerpo sin vida de algún animal, que estaban devorando. Con el fin de divertirse un poco, el grupo de amigos espantó a las aves carroñeras y cuando se fueron volando, se llevaron un gran susto al darse cuenta de qué era lo que aquellos buitres estaban comiendo. Lo que estaba en el suelo era el esqueleto de un animal mediano, que a primera vista parecía ser un gato. Ya llevaba varias semanas o incluso quizá meses, pues ya solo quedaban los huesos, con la excepción de que en la punta de la cola tenía un poco de pelo todavía. Pelo que Christian describe como el de un gato, erizado y de color parduzco. Sin embargo, esto es lo único que los chicos pudieron identificar con claridad, pues el resto del ser era muy extraño. La cabeza era sin duda la de un gato, con la particularidad de que los colmillos caninos sobresalían por mucho, como si fuera un tigre dientes de sable en miniatura. Otra particularidad del esqueleto era que en la espina dorsal parecía haber poseído una especie de aleta membranosa, como los dinosaurios y algunos lagartos actuales, pues sobresalían unas largas espinas de varios centímetros de largo. Por último, lo que desconcertó a los espectadores de aquel macabro espectáculo de la naturaleza era que las extremidades superiores, llámese las patas delanteras, parecían ser una sola pieza, sin dedos y sin articulaciones. Christian cree que se trataba de un par de aletas. Aquí te dejo, en pantalla, un dibujo hecho por Christian a 21 años del suceso de lo que vio ese día. En base al dibujo de Christian, yo mismo he elaborado una versión alargada a lápiz, así como la imagen que viene a mi cabeza de cómo habría lucido ese animal en vida, con cabeza felina, de largos colmillos sobresalientes, cuerpo parecido al de una foca, aletas en vez de miembros superiores, patas traseras como las de un cuadrúpedo, una cola larga y peluda. Recuerda que el esqueleto aún tenía un poco de piel remanente en la cola y esta piel estaba cubierta de pelaje. Y finalmente, una aleta dorsal o espinas en el lomo. Te recuerdo que esto ocurrió en 1999, donde era muy extraño que alguien cargara con una cámara fotográfica, por lo que no pudieron registrar lo que vieron aquel día. Además, no podría tratarse de una confusión, pues Christian vivió toda su vida cerca de unas vías de tren, por lo que sabía identificar perfectamente a un gato o a un perro muerto, incluso en un estado tan avanzado de descomposición. Lo único que se les ocurrió en ese momento al grupo de amigos fue echar los restos putrefactos de la criatura en una bolsa de plástico y llevarlos a la Universidad de Concepción en Chile para que los investigaran, pues creían que eran descubridores de algo grande. Sin embargo, la madre de uno de los chicos, quien los había llevado en su camioneta hasta ese lugar, se negó a cargar con ese ser en el vehículo, pues apestaba horrible debido al avanzado estado de putrefacción en el que se encontraba. Así es como termina esta historia, tristemente, con la naturaleza terminando de cubrir sus propias huellas de, quizá, uno de los descubrimientos criptozoológicos más importantes de Latinoamérica y que se quedó en un misterio sin resolver. Te muestro una vez más los bosquejos que realicé de cómo lucía el esqueleto de esta criatura y de cómo habría lucido, según yo, en vida. Cabeza de gato o similar a la de un gato, con gigantescos colmillos delanteros que sobresalían del labio superior, con una aleta dorsal y dos aletas en vez de patas delanteras. En lo personal, al escuchar el relato de Christian, lo primero que pensé fue en el chupacabras, debido a los colmillos y las espinas en la espalda. Si bien el mito del chupacabras es de origen mexicano, este ser ha sido avistado en toda América Latina, incluyendo Puerto Rico.
Agradezco enormemente a mi suscriptor y amigo Martín Herrera, quien me envió gran parte de la información que a continuación mostraré para tratar de descifrar qué era lo que vio Cristian hace ya 21 años. Primero está este retrato hablado del chupacabras, hecho por un jornalero chileno para un pequeño documental que se dedicaba a registrar varios avistamientos que hubo hace algunos años al norte de Chile. Como puedes darte cuenta, los colmillos, el tamaño y las púas en la espina dorsal son algo que el avistamiento de estos pobladores coinciden con el del esqueleto de Cristian. Solo hay dos cosas que no cuadran: el cráneo y las extremidades delanteras. De ser cierto que se trataba de un ejemplar de chupacabras, podríamos deducir que el cráneo, descrito por varias personas como el de un mono pequeño, es similar, al menos en estructura ósea, al de un gato pequeño, por la forma, las cavidades y el tamaño. Por otro lado, tenemos lo de las patas, las cuales en el caso del chupacabras no son aletas, sino manos pequeñas con garras. Recordemos que Cristian las describió como piezas unitarias, en sus propias palabras, con forma de espátula, sin articulaciones ni dedos. Esto puede deberse a que o los animales carroñeros ya se habían comido gran parte de las manos, dejando solo el radio o el cúbito del brazo del animal, despojándolo de las manos, las falanges y la muñeca. Otra opción es que, debido al paso del tiempo, los dedos se habían descompuesto o se habían calcificado hasta formar una sola pieza. Esto es una posibilidad, pues recordemos que el primer registro del chupacabras, hecho por un soldado español en tiempos de la conquista, fue la de un, y cito, enano con espinas en la espalda. Investigando entre las criaturas mitológicas de Chile, hay varios candidatos para llenar el hueco que buscamos sanar, pero ninguno de ellos coincide al 100% con la descripción de nuestro amigo. El primer ser que podría asimilarse al misterioso esqueleto es el camagüeto. El camagüeto, también conocido como chivato marino, es un animal fantástico presente en la mitología chilena. A través de esta criatura se trata de explicar los derrumbes de terreno y la formación de ríos, arroyos y similares. Tiene el aspecto de un gigantesco chivato de mar o elefante marino, ya que presenta un pelaje corto que va de un color plomizo a un verdoso muy brillante. Recuerda el color del pelaje que tenía en la cola, el esqueleto. Su característica principal es que posee un único cuerno dorado que crece en su frente, de la misma forma que el de un unicornio. Se cuenta que los camagüetos inician su vida bajo la tierra de los cerros cercanos al mar y nacen a partir de un trozo de cuerno de camagüeto enterrado en esos cerros, por el polvo del cuerno lanzado en un pozo o naturalmente como una cría de la vaca marina chilota, que se suele enterrar en una madriguera bajo la tierra del bosque o campos. Luego de pasar unos 20, 25 o 30 años de desarrollo, los camagüetos emergen para dirigirse desesperadamente hacia el mar, al encuentro de la vaca marina. En su trayecto destruyen todo lo que se interponga en su camino y habitualmente con su cuerno escarban un surco en la tierra que luego se puede transformar en riachuelo. Esta migración ocurre casi siempre en las noches de tormenta y deja como rastro el derrumbe de zonas costeras y grandes hendiduras en el terreno. Si el chilote cree que un camagüeto está por nacer en su terreno, se dice que solo puede ser atrapado por un brujo llamado Lacero. Al ser atrapado, debe ser guiado hacia el mar sin que haga daño alguno, o calmarlo mediante el corte de su cuerno, para que se vuelva completamente manso y deje de hacer destrozos, ya que su gran virilidad y fuerza se encuentra principalmente en este cuerno. La Machi además realizaría la atrapada para obtener las propiedades mágicas que presentaría este cuerno, y normalmente cogería un trozo de este para realizar el proceso de un nuevo camagüeto, para lograr tener en algunos años más cuernos para sus preparados mágicos. Como ves, hay similitudes entre el camagüeto, como el hecho de que habita en cuevas cercanas al mar y que tiene aletas en vez de brazos. Sin embargo, tiene una enorme diferencia con el ser que tratamos de revelar hoy, y esta la descarta por completo. Estoy hablando del enorme cuerno que tiene en el centro de su cabeza, pues el esqueleto que encontró Cristian no tenía ningún cuerno, aunque bien pudo haber sido retirado por los carroñeros o se lo pudo haber llevado el mar, o incluso haber sido robado por uno de estos brujos mencionados en la leyenda. Hay otro ser mitológico de Chile que coincide con ciertos comportamientos del esqueleto, pero no luce para nada igual en el aspecto físico. Estoy hablando del imbunche.
Esta criatura es un ser humano deforme que tiene su cabeza doblada hacia atrás y aplastada. Además, tiene torcidos los brazos, dedos, nariz, boca y orejas, y una lengua partida en dos, como una serpiente. Anda en una sola pierna o en 3 pies, pues la otra pierna está pegada por detrás a su cuello o a la nuca. El Limbunche no tiene la facultad de hablar y se limita a emitir sonidos guturales, ásperos y desagradables. Las leyendas cuentan que es un ser que protege la entrada a la cueva de los brujos o Calcus. Las leyendas chilotas dicen que además el Limbunche sería una especie de consultor de los brujos de Chiloé, ya que, a pesar de no ser iniciado en brujería, ha adquirido una infinidad de conocimientos durante su vida en la cueva. Además, sería usado como un instrumento para sus venganzas o maleficios. El Limbunche saldría de la cueva en contadas ocasiones, cuando se muda de esta junto con su brujo, que haya sido destruida o descubierta, y en ocasiones cuando los brujos necesitan de él. Para ello, los llevarían azotando hasta el lugar donde se van a mudar o quieren causar el daño. Durante el camino, iría dando gritos que aterran a los habitantes del lugar, y con ello, estos sabrían que se aproxima alguna desgracia. En otras ocasiones, lo sacan los brujos para llevarlo a otro distrito, donde se celebraría el consejo de brujos de 2 o más jurisdicciones. El Limbunche obtendría su alimento de los brujos, y solo cuando la comida escaseara. Estos le permitirían salir de la cueva que protege para que busque alimento. Se dice que si los brujos quieren hacerse de un guardián para su cueva, tienen que raptar a un niño primogénito de alguna familia, o en muchas ocasiones sería el mismo padre de esta quien les vendería al niño, o lo daría a cambio de obtener favores por parte de los brujos de Chiloé, y a partir de un ritual transformarían al niño en un Limbunche. Para lograr esto, los brujos primero le quebrarían una pierna y se la torcerían sobre la espalda. Luego, le aplicarían sobre esta un ungüento mágico que haría crecer gruesos pelos. Se aplastaría su cabeza con un par de tablas y la torcerían en el proceso para darle una forma alargada. Por último, le partirían la lengua en 2 para imitar la lengua de las serpientes. Después de este ritual, deben alimentar al nuevo Limbunche de una manera especial. Primero, le darían leche de gata negra o leche de una nodriza indígena. Luego, cuando ya tiene dientes, le darían carne de cabrito, refiriéndose a carne de niño humano recién nacido, y cuando es más adulto, le darían carne de chivo, refiriéndose a carne de un adulto. El último ser mitológico que se parece ligeramente al esqueleto hallado por nuestro amigo es el Ko, un ave que suele representarse con cabeza de gato. Sin embargo, aunque la cabeza coincide con nuestro ejemplar, a excepción de los enormes colmillos, pues el Ko no los tiene de este tamaño tan desmesurado, así que podemos descartarlo por completo. En conclusión, la criatura sobre la que me contó Cristian Fuentes de Chile durante el invierno de 1999 pudo haberse tratado de un ejemplar del llamado chupacabras, pues el resto de características corporales no coinciden con las de ningún otro animal marino ni terrestre. La razón por la que él atribuyó el cráneo del esqueleto con el de un gato quizá fue el tamaño y la forma, pero bien pudo tratarse de un cráneo más humanoide, como el de un simio, y el enorme par de colmillos que poseía. La espina dorsal con espinas, o en su defecto, con una aleta dorsal a manera de la de un lagarto, igualmente coinciden con la descripción que, normalmente, se da del chupacabras. Lo único que no coincide son las manos, pues las que Cristian vio son de una sola pieza, como si fueran aletas. Sin embargo, te repito que los huesos de los miembros superiores, como muñecas, falanges y demás, bien pudieron haber sido arrancados por animales carroñeros, o se pudieron haber calcificado con la arena y la sal del mar, cercanas al cadáver, formando una especie de roca de una sola pieza alrededor de ellas. Esta criatura mitológica moderna, conocida como chupacabras, es lo que más se aproxima a lo que Cristian vio. Y aunque difícil de creer para algunos, quizá esta sea la verdad. ¿Tú qué piensas? ¿Con qué crees que se haya topado Cristian y sus amigos en aquella costa chilena hace 21 años? El relato que estás por escuchar, quizá ya lo oíste en el podcast hace unas semanas, pero de verdad que me encantó. Y hoy, además de narrarlo con mayor detalle que en aquella ocasión, en el formato audiovisual de los episodios regulares como este, intentaremos ahondar en qué fue
lo que aterró a mi suscriptora Amy cuando era una niña, a su madre, a su hermana menor y a su abuela, en una casa que se encontraba en medio del cerro, aislado del pueblo y de otras casas vecinas. Amy, hasta la fecha, no sabe si lo que estaba cazándola a ella y a su familia era un nahual, es decir, un brujo que se transforma en animal, o si era un críptido, o sea, un animal que la ciencia no ha descubierto y por lo tanto oficialmente no existe, siendo considerado prácticamente un ser mitológico, como Pie Grande, el chupacabras y muchos otros animales criptozoológicos que muchas personas afirman haber visto, pero la ciencia niega su existencia. El críptido que Amy considera podría ser la criatura con la que ella tuvo este encuentro cuando era niña es la onza. Primero, debo aclarar que cuando me refiera a este felino criptozoológico mexicano, no estoy hablando del puma yaguarandi, un felino salvaje que habita en algunos estados de México, toda Centroamérica y gran parte de Sudamérica, el cual también es nombrado onza vulgarmente. No me refiero a ese felino, sino a un particular ejemplar del que hay registros de su existencia de los primeros conquistadores españoles que, según ellos, el emperador Moctezuma tenía en su zoológico privado, junto con pumas, jaguares y otros hermosos ejemplares salvajes, característicos del territorio mexica hace más de 500 años. Esta onza tenía una descripción bastante peculiar, pues era descrito como un felino grande, más grande que un puma, pero muy delgado, de patas sumamente largas, cabeza redonda y pequeña y orejas cortas. Incluso los españoles decían que al ver el rostro de este animal era un tanto inquietante, pues este era tan redondeado y las orejas eran tan pequeñas que daba la impresión de que se trataba de una mezcla entre humano y felino. Ese es el primer registro de este animal salvaje, de la onza, que jamás ha logrado ser identificado oficialmente por los historiadores cuando leen las crónicas españolas, y oficialmente ningún zoólogo ha encontrado un ejemplar para estudiarlo y oficializar su existencia. No obstante, hay decenas de encuentros con este felino e incluso personas que afirman haber cazado a uno de estos animales, sobre todo al norte de México, a lo largo de los siglos, aunque también hay otros relatos contados en Centro y Sudamérica. Quizá lo más cercano a una prueba de la existencia de esta criatura es la fotografía que estás viendo en pantalla, sobre un ejemplar que fue cazado en 1986 en el estado de Sinaloa, al norte de México, y el cuerpo fue fotografiado. Observa bien la anatomía del animal y comparémosla ahora con la de un puma, pues uno podría llegar a confundir a ambas especies. Puedes ver cómo el puma es mucho más grande, corpulento, de cola más gruesa, cuello más ancho y patas más cortas. Bien, un puma desnutrido, podrás decir, pero no. Según el estudio que le realizaron al felino de la fotografía tomada en el 86 en Sinaloa, no era un puma genéticamente, y el felino, haya sido la especie que haya sido, no sufría de desnutrición ni de ningún otro padecimiento relacionado con la alimentación. Era, en cambio, así de delgado naturalmente. Ese era su cuerpo. Pero, ¿qué era si no era un puma? Nunca se pudo determinar a ciencia cierta, por lo que muchos aseguran que se trataba de uno de los pocos ejemplares que hasta inicios de los años 2000 eran avistados en pequeñas cantidades en las zonas montañosas del norte de México. Quizá hoy en día
la onza ya se encuentra extinta por completo y jamás fue considerada, al menos en nuestros tiempos, como un animal real. Tengo un episodio hablando mucho más a detalle sobre este enigmático críptido, y te dejaré la etiqueta por aquí para que vayas a verlo cuando termine este episodio. Pero era necesario que te diera todo este contexto para que comprendieras el enigma que rodea la vivencia de nuestra amiga Amy. Ahora sí, vamos de lleno al relato. Cuenta Amy que ella se crió con sus abuelitos, una pareja ya mayor que se había dedicado toda su vida al campo. No menciona nuestra amiga en qué estado de la República Mexicana se encontraba el pueblo en donde vivían sus abuelitos, ella y el resto de su familia, pero sí dice que en este sitio se hablaba de la mitológica onza, de la que te estuve hablando en los últimos minutos. Este felino desconocido, muy raro, avistado solo cada cierto tiempo y solo en determinados lugares. Un felino que no era ni puma ni jaguar, ni yaguarandi, y tampoco un gato montés. De hecho, así como afirman las leyendas que hablan de la onza, en el pueblo de Amy se decía que este felino, si bien no se caracteriza por ser particularmente grande, sí es bastante fuerte, a pesar de su delgada contextura, y es incluso malvado, no solo salvaje, y la forma que tiene de cazar es brutal y desquiciada. Por eso, todo aquel que se hiciera con un ejemplar de este felino en el pueblo en el que creció Amy era visto como todo un campeón cazador. Uno de los afortunados que, a lo largo de los siglos, había logrado cazar a la onza. Pero como te dije antes, este animal se daba a desear y únicamente se dejaba ver cada 20 años en los cerros más altos que rodeaban al pueblo. Por eso, cuando se cumplían los 20 años, todos los hombres del pueblo se adentraban en el monte, armados con fusiles, para cazar a la onza. Pero a Amy lo único que le llegó a tocar ver fue una piel muy deteriorada, supuestamente perteneciente a una onza, que había sido cazada varias décadas atrás. Pero Amy nunca sintió particular interés en esta historia, que para ella no era más que una leyenda que la gente vieja del pueblo creía, pero literalmente solo perdían el tiempo cazando quimeras cada 20 años en el bosque. Otra tradición que a Amy le gustaba más del pueblo era cuando sus abuelos pasaban una temporada fuera de en un rancho que la pareja tenía en el monte, en medio de la nada y alejado por varios kilómetros del pueblo. En este rancho, los abuelitos de Amy tenían animales de ganado. La hermosa casa estaba construida únicamente de madera, con una pequeña cocina y un cuarto aledaño no muy grande, el cual no tenía ventanas, sino solamente tragaluces cuadrados, para que entrara un poco de luz a la estancia. El lugar era pequeño y humilde, pero acogedor, y a Amy, a su mamá y a su hermanita de meses de edad, les gustaba mucho alejarse del pueblo por unos meses y disfrutar del silencio, la quietud y el frío de la montaña durante la época de siembra. Pero aquel año en el que transcurre este evento, las chicas no disfrutaron tanto aquella temporada en el rancho, pues la primera noche de esta ocurrió un suceso aterrador en el que las vidas de la familia peligraron y por la que Amy quedaría tan marcada que jamás la olvidaría, a tal grado que hoy en día, a décadas de que haya ocurrido este episodio, pudo narrármela con lujo de detalle como si hubiera ocurrido apenas ayer. Amy, como te dije antes, vivía en el pueblo con su madre, su hermana de meses de edad y sus dos abuelos, todos juntos en la misma casa. Pero en aquella ocasión, la familia llegó separada al rancho en las montañas, no viajaron juntos. Durante el día, los dos abuelitos se adelantaron al rancho y por la noche llegaron Amy, su mamá y su hermanita.
Era una noche hermosa, según recuerda, y en aquellos años no se temía que algo le pasara a una mujer sola con 2 niñas pequeñas, que andaba sola a esas horas por el monte. El sendero por el que caminaban las 3 mujercitas estaba plenamente iluminado por la luna llena, plateada e imponente, que las vigilaba y las cuidaba desde el cielo estrellado aquella noche. La noche lucía calma, un poco nublada y algo fría, pero debía faltar un buen rato para que comenzara a llover, así que no se preocuparon demasiado. Tan solo el ruido de los grillos y otros insectos musicalizaban la relajada marcha de las chicas por el sendero, hasta que finalmente llegaron al rancho de los abuelos, a eso de las 10 de la noche. La abuela las recibió con gusto, pero lucía extraña. No actuó tan cariñosa y afectivamente como siempre. En cambio, parecía distraída y algo molesta. Cuando su hija, la madre de Amy, le preguntó qué era lo que le ocurría, la anciana y sabia mujer, de esas fuertes féminas de campo, expresó el motivo de su descontento. El abuelo, su marido, había tenido que ir al pueblo cuando empezaba a anochecer y aún no había regresado, por lo que ella se había quedado en casa, protegida únicamente por los 2 fieros perros que tenían para cuidar al ganado y a la casa, un enorme gran danés y un pastor alemán. Pero resulta que hacía un par de horas, los 2 perros, de la nada, se habían puesto a chillar, a aullar y a ladrar, y ni cortos ni perezosos se habían echado a correr hacia el monte, por lo que la anciana se encontraba completamente sola en medio de la nada para cuando su hija y sus nietas llegaron, y en caso de que ocurriera algo, no tenía otra defensa más que el viejo fusil de su marido, el cual ya no disparaba como debía y a veces se trababa. La madre de Amy la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que ella ya estaba ahí y que si llegaba a pasar algo, juntas le harían frente a la situación. También le dijo que ella y las niñas no habían visto a los 2 perros por el sendero que dirigía al pueblo, por lo que debían haber ido al monte, al cual ambos animales estaban muy acostumbrados, ya que el abuelo iba ahí a cazar conejos y aves y se llevaba a los 2 perros para que lo ayudaran, así que estarían bien. En fin, al escuchar esto la abuela se calmó un poco, y al tener ahí a su hija y a sus nietas con ella, las 4 cenaron juntas y charlaron un poco, cuando a la medianoche aproximadamente comenzó el terror. Lo primero que les avisó del peligro que se avecinaba fueron los ruidos de los animales, desesperados y asustados por haber visto algo. Las ovejas balaban y las vacas mugían aterrorizadas, y desde la casa se escuchaba como los pobres animales corrían como desesperados dentro de sus corrales, amontonándose todos en una esquina para protegerse del intruso que acababa de entrar en el terreno. Recuerda que la casa no tenía ventanas, sino pequeños tragaluces a través de los cuales no se podía ver mucho, porque además apuntaban hacia el techo. De repente, entre los aterrados sonidos que emitían las ovejas y las vacas, y el sonido de sus pezuñas zapateando contra la tierra humedecida por la lluvia que empezaba a caer, se escuchó algo que les heló la sangre a las 2 mujeres y a las niñas. Era un rugido fuertísimo, el cual silenció por completo a los demás animales y pareció asustar incluso a los animales del monte, pues después de que este sonoro rugido se hiciera presente en la noche, ya no se escuchó absolutamente nada más. Amy y su familia jamás vieron al animal que había producido aquel rugido, pero desde que lo escucharon, supieron que era una especie de felino, uno enorme, a juzgar por el rugido. Había sonado como una pantera o un jaguar, muy profundo y ronco. Y a partir de este punto,
es que la experiencia no solo se vuelve aterradora, sino también enigmática y neblinosa. El animal no se fue contra las vacas ni contra las ovejas, sino que sabía que en el interior de la casa había personas e iba a por ellas, pues comenzó a caminar alrededor de la casa una y otra vez. Las mujeres no hicieron ni el más mínimo ruido y a la bebé tuvieron que cubrirle la boca mientras lloraba para que el animal no la escuchara. Las pisadas de la bestia sonaban muy pesadas sobre el piso fangoso, por lo que ésta debía ser enorme y muy corpulenta. El felino rugía, resoplaba y de cuando en cuando arañaba las paredes de la casita por fuera, lo cual terminó de convencer a las mujeres de que aquello era un felino, pues los perros no pueden dar zarpazos a las puertas ni a las paredes, ya que les es imposible girar la muñeca. Ellos, los perros, golpean las puertas y de hecho en una pelea, un canino, como un perro, un lobo o un coyote, no araña, sino que muerde, porque le es anatómicamente imposible dar un zarpazo. En cambio, los felinos pueden poner su pata de lado y dar como si fueran bofetadas, arañando a su rival. Los arañazos que se escuchaban se oían de lado a lado. No eran golpes, así que sí, aquello que estaba afuera cazándolas era un felino gigante. Aquellas pobres presas humanas no pudieron evitar soltar un grito de terror cuando la bestia se azotó fuertemente contra la puerta de metal de la casa, la cual, de no haber sido tan gruesa y estar atrancada, se hubiera venido abajo de inmediato y el depredador hubiera entrado a la casa y nosotros no tendríamos historia que escuchar al respecto. Y a pesar de lo gruesa y fuerte que era la puerta, cada vez que el titánico felino se azotaba contra ella para derribarla, ésta se movía violentamente como si fuera de cartón. La bestia se azotaba cada vez con más frecuencia contra la puerta metálica, y asustada de que eventualmente ésta se viniera abajo, la abuela corrió a su recámara y trajo el fusil de su marido cargado y listo para usarlo. La anciana sabía que no podía abrir la puerta, pues si la maldita pistola no servía como era su costumbre, ella quedaría completamente vulnerable, frente a frente con su cazador, y al quitarla fácilmente del camino, el felino tendría puerta abierta al buffet que había dentro de la casa. Y como la casa no tenía ventanas ni azotea, no había manera de apuntarle a la bestia, por lo que la anciana, inteligentemente, se puso pecho tierra frente a la puerta metálica, sacó el cañón del fusil por debajo de esta y empezó a disparar a ciegas, guiándose únicamente por los sonidos y por la sombra que proyectaba el enorme animal gracias a la luz de la luna, la cual podía verse por debajo de la puerta. La mayoría de tiros que soltó la mujer erraron, hasta que por fin uno le dio al felino, pues este lanzó un chillido aterrador y estremecedor. Poco tiempo después empezó a llover más fuerte, y a pesar de la tupida lluvia y de la herida que tenía, el cazador enorme no abandonó el rancho. Ya no se acercó a la puerta ni intentó derribarla, pues ahora sabía que ésta representaba peligro, pero sí siguió caminando en círculos alrededor de la casa, arañando las paredes y orinando cada esquina que podía, y los orines del enorme gato podían olerse hasta el interior de la casa. Así de penetrantes eran, lo cual indicaba que el ejemplar debía ser macho, pues las hembras no marcan su territorio orinando. Y así estuvo el animal toda la noche, hasta que amaneció. No fue sino hasta que los primeros rayos del sol empezaron a acariciar la tierra mojada, que la familia dejó de escuchar las pisadas y los golpes del animal contra las paredes de la vivienda. Con mucho cuidado y sin hacer ningún ruido,
La abuela entreabrió la puerta de la casa y se asomó al exterior. No había ya ninguna fiera y el ganado estaba intacto. No faltaba ni uno solo de sus animales y todos estaban sanos y salvos, incluso ya un poco más tranquilos. Al poco rato llegó el abuelo, muy preocupado y pálido, acompañado por el gran danés y el pastor alemán. El hombre les contó a su esposa y a las chicas que había tenido un contratiempo en el pueblo, y como después había empezado a llover y él se había ido caminando, prefirió pasar la noche en su casa del pueblo y ya por la mañana regresar al rancho. Pero cuando estaba de camino por el sendero rumbo a la casa, se topó con los dos perros, que parecían apresurarlo para llegar al rancho. Fue así como el abuelo supo que algo había ocurrido, algo malo. Por eso había llegado lo más rápido posible. La abuela le contó lo que había pasado la noche anterior y se expresó aliviada de que el abuelo no se hubiera topado de frente con el misterioso animal de camino a casa. Juntos, padres, hija y nietas, revisaron los alrededores de la casa, vieron las manchas de orines verdosos en las paredes, las marcas de arañazos profundos y horizontales sobre estas y cerca del establo, en una zona en donde no había césped, por lo que el suelo estaba lodoso debido a la lluvia que había caído por la noche. Y ahí, la familia vio algunas huellas que el animal había dejado y que no se habían borrado en las últimas horas. Sin duda eran huellas de un felino y eran masivas. Incluso hicieron que el perro gran danés de la familia pusiera su huella al lado de una de las huellas del depredador. Y la huella del felino era mucho, mucho más grande que la del perro. Un perro que parado en dos patas alcanzaba el 1,70 m sin problemas. Imagina entonces el tamaño que debía tener aquel felino que las había visitado por la noche, que hacía que un gran danés de 1,70 m parado en dos patas pareciera un cachorro. Afortunadamente, este animal jamás regresó al rancho de la familia, al menos no mientras ellos estaban ahí. Amy jamás supo qué había sido y como no pudieron verlo, siempre se quedó con la intriga de qué había sido el cazador que casi les arranca el alma del susto aquella noche. Nuestra amiga se ha limitado únicamente, basándose en la poca evidencia que posee, a elaborar 3 hipótesis que pudieran explicar la naturaleza de la criatura que por poco la devora a ella, a su madre, a su abuela y a su hermana. La primera hipótesis que tiene es que se tratara de una onza, pues el evento de esa noche coincidió con los supuestos 20 años que debían pasar con las cacerías de la onza. Así que, aunque Amy jamás creyó en la existencia de este felino críptido en su pueblo, sabe que podría ser una posibilidad de que aquello que las atacó esa noche fuera, en efecto, una onza. La segunda hipótesis de Amy es que se hubiera tratado de un nahual, un brujo que se convierte en animal. Esto debido al extraño comportamiento que presentó el felino, como el hecho de que no se hubiera marchado con la lluvia, y el hecho de que a pesar de haber sido golpeado por una de las balas, no se fue. Y de hecho, la familia jamás halló rastros de sangre en el suelo. Y además, resultaba inexplicable por qué el animal ni siquiera había tocado al ganado. Iba a por las mujeres solamente. Esta explicación paranormal podría dar significado a la experiencia de nuestra amiga. Y finalmente, la hipótesis a la que Amy se apega más es que se hubiera tratado de un tigre o de un león o incluso de una pantera. Felinos enormes que desde luego no viven salvajes en ninguna zona de México. Pero ella cree que quizá algún delincuente que vivía en la zona tenía, como suelen tener estos personajes, un zoológico personal en su casa, con animales exóticos. Y este tigre o león se le escapó y fue a dar hasta la casa de sus abuelos aquella noche, y afortunadamente no ocurrió nada que lamentar. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran abierto la puerta?
Los niños de los ojos negros, conocidos en inglés como los Black Eyed Kids, abreviados también como los BEK o los BEC por sus siglas en inglés, han aparecido en varias partes del mundo a distintas personas y suelen relacionárseles con el tema de la ufología, pero realmente nadie sabe qué son estas entidades con forma de niños, cuya principal característica, como dice su nombre, son sus aterradores ojos, carentes de vida, completamente negros. Ya hice un episodio del podcast dedicado únicamente a estos personajes tan temidos. Te dejo la etiqueta a dicho video por aquí para que vayas a verlo al terminar este episodio, pues realmente vale la pena que lo escuches, ya que en él te compartí no solo información que varios investigadores han recabado con el paso de los años desde su popularización en los años 90, sino que, además, te compartí varios testimonios de encuentros con estos seres que encontré en internet e incluso algunos relatos que me compartieron mis suscriptores. Lo que realmente quiero abordar en este video son dos cosas. Primero, un relato sumamente aterrador enviado por un suscriptor en el que afirma que su hermana es una niña de ojos negros. Y segundo, una hipótesis que me ha venido a la mente sobre el origen de estos supuestos niños, basándome en un antiguo relato de los indígenas iroqués del actual territorio de Canadá. Teoría que va a hacer que te cuestiones todo lo que creías saber sobre los niños de los ojos negros, si es que los conocías. Y si estoy en lo cierto, ni siquiera podemos comenzar a concebir el peligro en el que estamos con estas cosas allá afuera. Pero vámonos por partes. Primero lo primero, ¿qué son los BEC? Haciendo un breve resumen de lo que sabemos hasta hoy, gracias a los testimonios que han sido compartidos en libros, periódicos, programas de radio y foros de internet en todo el mundo, qué hacen y cómo lucen estos chiquillos misteriosos que pareciesen pertenecer a otro planeta, literalmente. Los niños de los ojos negros suelen aparecer siempre en parejas y se les acercan a personas aparentemente al azar. No obstante, las víctimas o las personas a las que suelen abordar estos niños jamás estarán caminando por la calle o realizando alguna actividad al aire libre. Los BEC siempre se aparecerán ante personas que estén dentro de sus casas o de su automóvil. Mientras más pequeño sea el lugar y más apartado se encuentre de otras personas que puedan ser testigos del encuentro, mejor para estas criaturas, que no sabemos si en verdad son niños o este aspecto es meramente un disfraz. Estos niños jamás serán de otro grupo racial que no sean caucásicos. Nunca te encontrarás con un BEC de aspecto latino, asiático o ningún otro. Siempre serán blancos, de hecho, pálidos, hasta un punto enfermizo. Esta característica siempre sale a relucir. El cabello puede ser rubio, castaño o negro. Por supuesto, la peculiaridad de los niños de ojos negros, que siempre termina aterrando a las personas que los ven y llegan a convivir con ellos, es, precisamente, que tienen los ojos completamente negros. Los BEC intentarán cubrir este rasgo de diferentes maneras, según los testigos, y solo cuando la situación comience a ponerse tensa entre ellos y su interlocutor, y los niños estén desesperados por lograr su cometido, quedándose ya sin opciones, solo entonces estos revelarán a la persona el aterrador aspecto de sus ojos negros, incluso a veces sin querer. Sin embargo, las personas suelen huir o echar prácticamente a patadas a los niños al ver esto, pues claro, es algo absolutamente anormal. Los niños de los ojos negros pueden valerse de distintas estrategias para ocultar sus ojos. Para empezar, siempre aparecen de noche, porque la oscuridad y las sombras les sirven de aliadas para ocultar sus ojos. También pueden estar portando gorras, capuchas de sudaderas,
lentes de sol o incluso llevar el cabello largo y así cubrir parte de su rostro con él, mirando hacia abajo y evitando el contacto visual con la persona que intenten abordar. Los Beck pareciesen elegir a las personas a las que se les van a acercar al azar, pero los niños siempre son del mismo género que su víctima, y eso es bastante curioso. Como te dije antes, los Beck siempre aparecen en parejas, así que si se acercan a un hombre, los dos niños serán varones, pero si se acercan a una mujer, serán niñas, que curiosamente casi no hay testimonios de mujeres que hayan avistado o tenido encuentros con niños de ojos negros, estando sin compañía de algún varón, lo que pareciese indicar que estos niños, entre comillas, prefieren a las víctimas varones por alguna razón. Ahora que, si como le ocurrió al matrimonio del que te hablé en el podcast sobre los Beck, las víctimas son un hombre y una mujer, entonces los niños de ojos negros que se acerquen a ellos serán un niño y una niña. Creo que cubrí todas las características físicas de los niños de ojos negros. Ahora te hablaré de algunos rasgos de su personalidad que los delatan y les deja en claro a sus víctimas que no son niños, o al menos no son niños humanos normales. Para empezar, los Beck se mueven y actúan de manera estática, robotizada, como si fueran malos actores en una obra de teatro para principiantes. Además, la forma de hablar de los niños de ojos negros no corresponde con la forma de hablar de un niño normal de entre 9 y 12 años, edades que siempre parecen aparentar los Beck, ni más jóvenes ni más grandes. Su forma de hablar es muy fluida, como si fueran adultos serios y educados, utilizando incluso palabras que un niño tan joven jamás usaría, por más culto y educado que éste sea. De la pareja de niños de ojos negros, uno de ellos, casi siempre el de aspecto mayor, será el que hable en todo momento con la víctima, intentando convencerlo, mientras que el otro niño no dirá ni una palabra. El segundo Beck de la pareja siempre permanecerá unos pasos detrás de su líder, como observando que nadie venga, y solo llega a intervenir cuando las cosas empiezan a salirse de control y se da cuenta de que su propósito está a punto de no cumplirse. ¿Y cuál es el propósito de los Black Eyed Kids?, te estarás preguntando. El único propósito que los Beck parecen tener es obtener el permiso de las personas para poder ingresar al interior de su casa o de su automóvil o del lugar en donde se les hayan aparecido. No se sabe por qué quieren ingresar a la propiedad de las personas a las que se acercan. Simplemente lo hacen. Pero estos niños jamás harán uso de violencia o de armas. Uno podría pensar que los niños de ojos negros no son más que una secta o una banda de delincuentes que usan a niños pequeños como señuelos, y los mismos niños vienen armados con pistolas o navajas para asaltar a la gente, como tristemente suele ocurrir en varios países de América Latina, donde muchos delincuentes inician su carrera criminal desde niños. Pero no es así, pues los niños de ojos negros jamás piden dinero, ni las llaves del coche, ni las billeteras de las personas a las que se les acercan. Solo piden entrar, y como si se tratara de vampiros en una novela de Bram Stoker, necesitan el permiso explícito de la persona para poder entrar a su casa o a su coche. Y los niños no dejarán de suplicar e intentar de convencer, por medio de mentiras y engaños, acudiendo a la ternura y a la lástima, a las personas para lograr su cometido. El primer testigo que dio a conocer un encuentro con un niño de ojos negros a bordo de su automóvil afuera de un cine fue un periodista en los años 90. Te hablé de su caso en el podcast e incluso el mismo Dross llegó a hablar de este caso hace algunos ayeres. Gracias a este hombre se popularizó y se bautizó el tema de los Black Eyed Kids, niños de los ojos negros. Este hombre logró huir de estos niños, ya que 2 de estos querían insistentemente subir a su auto. Por lo general, los que han sido abordados por los Beck logran huir o hacer que los niños se vayan, muy molestos por no haber logrado su cometido.
Sin embargo, te hablé en dicho podcast del que quizá es el único caso en el que dos personas, un matrimonio en Estados Unidos, cayeron en la trampa y dejaron entrar a los dos niños de ojos negros a su casa durante una noche de tormenta de nieve. Los niños, un niño y una niña, se comportaban sumamente extraños, como dos robots, e incluso provocaron un comportamiento agresivo en los dos gatos que el matrimonio tenía, algo que estos animales jamás hacían con ninguna persona. Al parecer, estos dos animalitos lograban percibir algo más allá de lo extraño que se veía en los Beck que entraron a su casa. Cuando el miedo fue demasiado en la pareja, debido al extraño comportamiento de los chicos, ambos se encerraron en un cuarto de la planta baja, sangrando por la nariz y gritándoles aterrados a los niños que se encontraban en la sala que se largaran de su casa. La pareja cuenta que dos hombres vestidos con trajes negros, solamente con eso, a pesar de la tormenta de nieve que había afuera, llegaron a su casa y sin decir nada se llevaron a los extraños niños. La pareja no salió bien librada de este encuentro, pues unos días después del aterrador suceso, los dos gatos amanecieron muertos sin razón aparente y el esposo contrajo cáncer, al parecer por haber estado expuesto a una cantidad altísima de radiación. ¿Qué son entonces estos niños? ¿Androides? ¿Alienígenas? ¿Fantasmas? ¿Demonios con forma humana? ¿Vampiros, como aseguran muchos? Pues una leyenda de los indígenas nativoamericanos, los iroqués, parecen haber descubierto a los Black Eyed Kids muchos cientos de años antes de que los estadounidenses comenzaran a hablar de ellos en los 90, y su origen es más aterrador que el que cualquier conspiranoico de internet haya teorizado jamás en las últimas décadas. Al parecer, los niños de ojos negros son niños biológicamente normales, completamente humanos en su anatomía. Sin embargo, algo oscuro, algo que no es de este mundo, habita dentro de ellos, y este vestigio de una deidad oscura megapoderosa y antiquísima los elige desde antes de que nazcan para habitar dentro de ellos. Presta mucha atención, porque el pueblo de los iroqués, que solían habitar lo que hoy es Canadá y parte de los Estados Unidos, parecen haber descubierto hace siglos el origen del mal que yace dentro de los niños con ojos negros. Estos indígenas precolombinos hablaban de dos fuerzas supremas que habitaban en otros planos y convivían de manera intangible e invisible para nosotros los humanos con nuestra realidad, nuestro mundo mortal. Estas fuerzas o estas dimensiones superiores eran similares a los conceptos actuales de cielo e infierno, o también, curiosamente, muy similares a lo que los pueblos nahuas conocían como supramundo e inframundo en el universo vertical. La fuerza divina y bondadosa recibía el nombre de Orenda, mientras que ese otro lugar dominado y habitado por oscuridad pura recibía el nombre de Otkon. En este inframundo oscuro, Otkon, habitaban seres de oscuridad que observaban a los humanos y a los seres mortales a través de una cortina transparente sin que nosotros pudiéramos verlos en absoluto. Estas entidades no solo observaban, sino que hacían todo lo posible por entrar a nuestra dimensión, pero muy rara vez lo lograban. No obstante, el Rey Supremo de Otkon, un equivalente a la imagen actual del diablo, era tan poderoso que él sí podía atravesar esta cortina entre ambos mundos a voluntad. Este ser, denominado por los iroqués como el ser de la mente malvada, cuando entraba a nuestro mundo, debía adquirir una forma física, o de lo contrario, no podría andar por ahí. Y la forma que adquiría era, sujétate bien, el aspecto de un hombre serpiente. Este ser de la mente malvada solía adquirir forma humana en ocasiones, y el único propósito que tenía esta criatura en la tierra era procrear con mujeres humanas.
Cuando los bebés de estas relaciones sexuales entre la deidad oscura de aspecto reptil y las mujeres humanas nacían, era completamente aberrante. Los niños productos de esta relación semidivina, estos semidioses, eran niños sumamente pálidos, de piel blanca, a diferencia de los indígenas que eran morenos. Y lo más aberrante, y lo cual descubrían unos días después, cuando los niños abrían los ojos, era que sus cuencas oculares eran completamente negras. Así es, los Black Eyed Kids, según el pueblo iroqués de América, son producto de la relación entre este demonio supremo de aspecto reptil con una mujer humana. Reptil. ¿Será todo esto una coincidencia? ¿Por qué toda esta historia del hombre serpiente y sus bebés semidioses tienen tanta conexión con los reptilianos y las abducciones alienígenas? Solo que vistos desde otro ángulo. No les decían alienígenas, sino dioses y demonios. También tienen algo que ver con las historias de los incubos que se contaban en Medio Oriente desde miles de años antes, al otro lado del mundo. Interesante, ¿no crees? Cuando un bebé con ojos completamente negros nacía en las aldeas de los iroqués, los ancianos los aniquilaban de inmediato, pues no podían permitir que la semilla del ser de la mente malvada floreciera en la tierra, entre su gente. Incluso las leyendas y crónicas iroqués narran que los restos eran incinerados para evitar que el bebé de ojos negros reencarnara en otro cuerpo. Y no solo engendrar con mujeres humanas era la forma de traer la oscuridad del Otkon al mundo de los mortales. El Otkon también podía atravesar la barrera entre ambos mundos gracias al hombre serpiente, en forma de energía oscura intangible. Por lo general, esta energía oscura entraba en el cuerpo de los niños que vagaban solos por los bosques, alejándose de las aldeas. Los niños en los que entraba el Otkon regresaban a sus villas y aldeas con la mente totalmente vacía y sus ojos completamente negros. Así es, los niños de los iroqués que llegaban a cometer la imprudencia de adentrarse en los bosques más profundos eran víctimas de lo que hoy conocemos como una posesión demoníaca. ¿Ves por qué te dije hace poco en un podcast que no es incoherente creer en las posesiones demoníacas y los exorcismos sin creer en el diablo o en Dios? Porque el diablo y Dios, desde el punto de vista cristiano, nada tienen que ver con las posesiones. Esto que te platico ocurría en América 400 años antes de que los europeos llegaran a nuestro continente y trajeran sus caricaturas religiosas que hoy en día muchos siguen adorando en esta parte del mundo. No son Satanás ni Belcebú los que poseen a las personas, y no se gana nada arrojándoles agua bendita a los posesos mientras se rezan rosarios y padres nuestros. Una posesión es algo más complejo que eso, y se hablaba de ello en América muchísimo antes de que alguien pronunciara la palabra amén. Y es que los niños que eran poseídos por la energía oscura proveniente del Otkon se volvían salvajes, más que los mismos animales. Además de que sus ojos se tornaban completamente negros, atacaban a la gente, destruían las cosas sin razón. En pocas palabras, se volvían feroces bestias cuyo único propósito era provocar el caos y la destrucción. ¿Te suena familiar? Y lo peor de todo es que el Otkon no solo se quedaba en el chico que hubiera regresado del bosque poseído, sino que el mismo chico podía transmitir esta energía oscura a otros niños de la aldea como si fuera un virus, formando parejas y poco después un pequeño ejército de niños con ojos negros. ¿Te imaginas que muchos de los Black Eyed Kids que han sido avistados principalmente en los Estados Unidos en los últimos años hayan sido niños normales que un día, sin más, fueron poseídos por esta energía y se marcharon de sus casas para comenzar a rondar por ahí y esparcir esta enfermedad multidimensional
proveniente del poder de una deidad oscura que era temida en América hace cientos de años? Alucinante, ¿no crees? Así que, si las historias de los iroquees son reales, los niños con ojos negros no son androides, ni fantasmas, ni aliens, ni vampiros, sino que hay dos formas de crear a un Bek. Una, o son el producto de lo que podríamos llamar una abducción extraterrestre entre un ser superior y una mujer humana, dando así origen a un híbrido interespacial, o dos, esta energía oscura que vaga en nuestro plano se apoderó de estos niños y por eso actúan de la misma forma que decían los indígenas iroquees. Estas dos opciones, planteadas hace cientos de años por los nativoamericanos, me parecen muchísimo más aterradoras que cualquier teoría de internet, porque significaría que, al tratar con un niño de ojos negros, estaríamos tratando con semidioses modernos, hijos del hombre serpiente, el ser de la mente malvada. Ya para concluir el episodio de hoy, que en lo personal me ha fascinado investigar, quisiera relatarte la historia que me envió un suscriptor de username Jorge Joestar, el cual me dejó completamente helado cuando lo leí, y él, sin saberlo, confirmaría esta historia de los iroquees respecto a los niños que nacen con ojos negros, los cuales tienen una conexión más allá de lo terrenal con el ser de la mente malvada. Jorge nos cuenta en su correo electrónico que una noche, cuando tenía 5 o 6 años, ya estaba acostado en su cama a punto de dormir, cuando de repente lo despertó el llanto de una niña. Él, más confundido que asustado, se incorporó y se dio cuenta, para su sorpresa, que el llanto provenía de ahí mismo, de su habitación. Quien emitía aquel lastimero llanto era una niña que estaba sentada en una silla que se encontraba a los pies de su cama. La niña en cuestión estaba abrazando sus rodillas. Vestía un overol negro y una camisa blanca. Tenía corte de honguito, algo crecido, cabello de color negro y sí, como te estarás imaginando, sus ojos eran completamente negros. Como todo niño inocente, Jorge no se asustó al ver los ojos de la niña, sino que le dio un peluche de una vaquita al que él era muy apegado en ese entonces, para consolar a la niña. La niña de ojos negros tomó el peluche, lo abrazó y permaneció sentada en esa silla, abrazando a la vaquita de peluche ya sin llorar. Transcurrieron unos minutos más y Jorge se quedó dormido. Al día siguiente, Jorge buscó y buscó su peluche de la vaquita, pues era su peluche favorito, pero no lo encontró por ningún sitio. Cuando le contó a su mamá sobre lo ocurrido con aquella niña misteriosa, ella lo desestimó, diciéndole que solo había sido un sueño. Sin embargo, Jorge sabía, incluso hoy en día lo sabe, que aquello no fue un sueño, que aquel encuentro fue real, pues jamás volvió a aparecer el mentado peluche de la vaquita. Y agárrate, que a los pocos días del encuentro, la familia se enteró que la madre de Jorge estaba embarazada. Pasaron los 9 meses de gestación y la hermanita de Jorge nació. Lo aterrador tardó en llegar, pero cuando llegó, le dejó la sangre helada a nuestro amigo. Y es que cuando su hermana creció, Jorge se dio cuenta un día, aterrado, de que su hermana lucía ahora exactamente igual que aquella niña que lo había visitado tantos años antes y que se había llevado su vaquita de peluche. ¿Cómo carajo era posible que su hermana lo hubiera visitado meses antes de siquiera haber nacido, ya con el aspecto que tendría cuando creciera? Eso sí, la hermana de Jorge no tiene los ojos negros, pero sí los tenía aquella lejana noche en que apareció en su cuarto llorando. ¿Habrá sido esta aparición un presagio del nacimiento de la chica? ¿Habrá sido un viaje en el tiempo o un viaje entre dimensiones por parte de ella? ¿Era este un ente que fingía ser una niña? Jorge concluye su historia diciéndome que su hermana siempre ha sido muy fría, calculadora, inteligente e incluso cruel.
Él sospecha que su hermana es una Black Eyed Kid y que nació de esta forma. Y te repito, él no sabía nada de lo que te acabo de contar sobre los Iroqués y los bebés que nacían producto del encuentro entre el hombre serpiente y las mujeres humanas.